Muy buenas noches, espero que todos se encuentren muy bien. Esta va a ser nuestra tercera sesión virtual de apoyo. Entonces, para el día de hoy, primeramente les recuerdo el aviso importante que ustedes tienen. Pueden mantener sus cámaras cerradas, pueden, ¿verdad? No abrir su micrófono, no hay ningún problema. Y les recuerdo que para lo que es lógica algorítmica, esta tercera sesión vamos a continuar con los temas unidos solamente de una forma práctica únicamente. No vamos a ver teoría. Entonces, ¿verdad? Eh, Sepan eso y tengan eso muy claro. Sí, me gustaría que participaran, que en algún momento igual si tienen una duda, coméntenla, no hay ningún problema. Yo voy a tratar de responderle en lo que es posible todas las preguntas. Como les comentaba, la sesión de hoy es una sesión más que todo práctica y tal vez enseñarle algunos tips o algunas cosas que marcan una diferencia a la hora de analizar con lógica de predicados o con lógica de proposiciones o un silogismo. Cosas que marcan la diferencia, ¿verdad? Y nos pueden dar una respuesta incluso antes de que nosotros eh, analicemos inicialmente o completamente el enunciado que nos den. Pues, por favor, díganme si logran ver bien la pantalla, si la letra está bien, ocupa que la agranden más, o si la ven clara ahí. Se ve bastante bien, profe. Bastante bien. Voy Eh, a una, ver. otra duda, yo nada más así, muy rápida. Profe, usted no sabe si la tarea se tiene que subir en PDF o en Word. Ok, Es que no lo aclara, entonces. bueno, ahí lo que te puedo decir, Es que en eso todos los es trabajos nos han. lo usual es que se suban en PDF. Ah, Eh, ok. pero revísate la hoja de preguntas, la hoja de la tarea uno. Ahí te tiene que decir, en las primeras dos páginas hay reglas. Entonces por ahí Ujú. te tienen que hablar de eso, o si no directamente en el momento que tengas que subirla ahí te va a marcar en qué formato. Pero por lo general es PDF. Ah, ok, gracias. Con gusto. Bueno, como les decía, vamos a comenzar con esta pregunta. Dice, dado el siguiente enunciado, iré a bailar o al cine. Sí, sí y solo sí voy acompañado. Aquí se da algo muy interesante. Y es que o, cuando nosotros agarremos o tomamos un enunciado, ya sea para lógica de proposiciones o para lógica de predicados, incluso para hacer una tabla de verdad, yo les diría que lo primero que pudieran hacer es revisar los conectivos lógicos. ¿Con qué conectivos lógicos voy a trabajar? ¿Por qué? Porque eso me va a dar la base para saber cómo está formado cualquier expresión. Entonces, solamente en este caso, vemos ir a bailar o al cine y sí y solo sí, con solamente el o y el sí solo sí, yo comienzo un descarte. Porque todas las opciones que no tengan un o un sí solo sí, las puedo descartar. ¿Por qué? Porque no son esa expresión. Por ejemplo, la B, por ejemplo, todas las que tengan una I, las puedo descartar. Y como vieron ya, me da una respuesta, solamente con haber revisado los conectivos lógicos. Entonces, algo que sí, desde el consejo a todos los cuatrijes, revisen los conectivos lógicos. Eso nos lleva rápidamente a descargar un montón de opciones. Y no solamente de opciones, sino que en este caso, de una vez con solo el descarte nos llevó una respuesta. Entonces, es una de las cosas de las que sí les recomiendo que eh, hagan de primero, un descarte. Además, aunque nos crean que las dos opciones, ya comenzamos
a desarrollar la expresión como tal para saber qué nos dice la expresión, para poder, vamos, llegar a su equivalencia o a su enunciado en forma lógica o la expresión lógica. Por ejemplo, en esta otra, dado el siguiente enunciado, si aprendí a tocar guitarra, entonces soy guitarrista. Si soy baterista, o soy baterista sí, solo sí, aprendo a tocar batería, pero no soy bajista. Entonces es igual, lo primero, vayamos de una vez a ver conectivos lógicos. Si hay un sí, hay un entonces, después tengo por acá una o, un sí solo sí y un pero. Recuerden que el pero está dentro de las palabras que pueden, ¿verdad?, tomar una forma lógica, simplemente que tal vez no es una o una i literal, pero sí es una forma de expresar una conjunción o una disyunción, o incluso perdón, una condicionante o incluso un bicondicional. Así como lo ven ahorita, no sé si alguien quisiera decirme, me inclino a la respuesta A o me inclino a la respuesta B, analizándola así como está, solamente con los conectivos lógicos. O descartaría tal opción. No sé si alguien se animara. Profe, a mí me llama mucho la atención la D. La B. ¿Y por qué te llama la atención la Sí, B? porque si fuera, digamos, analizando los conectivos lógicos como usted nos indica, la D es la que tiene las mejores opciones, porque por ejemplo, si fuera como descarte, las que tienen el sí y el entonces vienen siendo B, C, D, pero a la hora de analizar el O solamente está en B y D. Luego viene el sí y solo sí, y ya el último sería el no de R, que sería el no soy bajista. Entonces me suena más que es la D. La B. Ok, no sé Sí, si hay... así como haciéndolo a la carrera, ¿verdad? Ok, no importa. Es la idea es que puedan analizarla un poco más rápido. No sé si alguien quiere decir, estoy de acuerdo o no, me parece tal. Y analizamos únicamente las que ustedes escogieron. O no sé si alguien quiere decir, estoy de acuerdo. Yo coincido con la compañera. Con la compañera, tenemos dos. Entonces, si no hay nadie más, voy a proceder a analizarlos. Yo de igual forma coincido con la compañera. Ok, tres. Perfecto, a la B. Pasa lo siguiente. De hecho, sí, la opción correcta es la B. Y vean cómo la compañera, únicamente observando conectivos lógicos, es que logró a una respuesta y no duró mucho tiempo. Sino es el análisis que nosotros tengamos de cada una de las expresiones. Y llegamos a un descarte rápido. Se da, en este caso, la A no puede ser por motivo de que si leemos el enunciado como tal, el primer conectivo lógico que se presenta es un condicional, es un sí entonces. Entonces, inmediatamente lo descartamos. Si luego seguimos y seguimos leyendo, tenemos por ejemplo aquí, perdón, voy a cambiar el color del subrayador. Tengo una primera proposición, mi P. Después sigo entonces, soy guitarrista, sería mi Q. Llego una O. Entonces, mi siguiente conectivo lógico es una O. Entonces, la C, descartada. Es inmediatamente el descarte. Y claro, si yo sigo leyendo, llega un pero. Y ese pero, si nosotros nos vamos a la presentación que vimos la semana pasada acerca de toda esa parte de
silogismos y lo que era lógica de predicados, no está aquí, está en la otra presentación, pero bueno, vemos que cuando tenemos un pero, no tenemos este símbolo de acá, no tenemos una O. Entonces, inmediatamente estos dos signos son opuestos. Entonces puedo tachar libremente la D. Ahora, aquí hay algo curioso y es los paréntesis. En este caso, como es una opción múltiple, no es más fácil entender dónde están los paréntesis. Pero cuando nosotros tenemos expresiones de este tipo, voy a apartar un momento solamente el enunciado. Listo. Tenemos lo siguiente: si nosotros ocupamos ubicar como tal los paréntesis, tenemos que ver que la oración o el enunciado que nos den tenga un sentido lógico. Si ustedes ven, aprendí a tocar guitarra, si aprendí a tocar guitarra, entonces soy guitarrista. Son dos proposiciones que dependen una de la otra. Entonces, por eso yo puedo decir que aquí hay una agrupación, aquí hay un par de paréntesis. Ahora dice O. Cuando yo tengo este O, yo digo, o soy baterista, sí, sí y solo sí, aprendo a tocar batería, sigo teniendo esas dos una dependencia. Vamos a poner ese amarillo. Pero tanto esta primera parte de aprender a tocar guitarra como la soy baterista tienen el mismo sentido. Dependen igual una de la otra, porque o aprendí a hacer guitarra, o aprendí a tocar guitarra, o soy baterista para solo si aprendí a tocar baterista. Siguen hablando o siguen unidas, pero este pero que tengo acá sí me está dividiendo la expresión en dos. Eso quiere decir, me está marcando un precedente. Pues, puedo decir que esto que está aquí, ven un paréntesis aparte. Y si ustedes ven, exactamente la figura que se va tomando. También aquí, bueno, en este caso, también podemos hacer el hecho de agrupar incluso si quisiéramos de esta manera, pero usando este O para dividirlo. ¿Cómo identificamos cuándo es ese tipo de elementos? Es por el sentido que tenga la expresión. Entonces, conforme ese sentido es que nosotros vamos poniendo los paréntesis o por lo menos intentando agrupar la mayor cantidad de proposiciones. Es una forma, tal vez una de las formas más evidentes de hacerlo, porque incluso nos pueden poner un paréntesis grande para toda la expresión. Aquí tenemos otra, es un poco, incluso este es un poco más grande. Voy a ir igual, hacemos la misma búsqueda de elementos de conectivos lógicos. El Sol es la estrella más cercana, esta es una I, posee su propia luz, la Luna no es una estrella, ni tiene luz propia, entonces la Luna no brilla, por tanto la Luna brilla sí y solo sí el Sol la ilumina. Ahora, aquí tenemos una coma. No sé si se los comenté anteriormente, pero cuando nosotros vemos una coma en un enunciado o en un párrafo, nosotros la vamos a tomar como si fuera una I.
Entonces, para nosotros aquí, aunque sea una coma, sería una I, que es igual a la U invertida. No sé si se los había comentado, pero sí tengan en cuenta esa parte. No sé, alguien que se animaría a decir, ¿es la A, es la B o es la C? Voy a dejar un poco más la cámara, el Word, porque creo que la opción D no se ve. Ahora sí. ¿Cuáles tomarían ustedes como correcta? Ahorita de los no, que no resalten amarillo tampoco. No sé si alguien se anima. La C creo yo, pero no estoy seguro. La C. Tenemos una persona con la C. No sé, ¿alguien más que quiera animarse? Ok, si no hay nadie más, vamos a... Ahí vienen primero los conectivos. Una I, vamos a... Bueno, voy a señalar con verde que se va cumpliendo. Tenemos una I inicial. La tenemos aquí. La tenemos aquí. La tenemos aquí. Y la tenemos acá. Después teníamos otra I. Y ya con solo eso, solo una nos cumple esa condición. Y es la A. Si todos ustedes las demás son una O, un condicional y un condicional, ahí se nos rompe la regla. Pero sigamos. Después dice, y posee luz propia, coma, la luna no es una estrella. Tenemos un negado. Tenemos una tercera proposición y está negada. Y después tenemos ni tiene luz propia. Tenemos otra proposición y está negada también. Después tiene, entonces la luna no brilla. Por lo tanto, la luna brilla. Ahora tenemos una T, pero la tenemos en positivo, no está negada. Sí y solo sí, el sol ilumina. Y así es que vamos sacando ese tipo de expresiones. Por eso fue que la vez pasada, cuando iniciamos el tema de proposiciones, yo les comenté, si son negativas, traten con las S o con las T o con las P negativas. Si son positivas, déjenlas en positiva. Porque es mucho más sencillo y son identificables. Entonces no tenemos tanto problema tal vez a que nos confundamos una positiva, como en este caso, como el caso de la C, donde tengo una R positiva en C, pero mi R en el enunciado es negativa. ¿Por qué? Porque no tenemos cuidado a la hora que nos pide tal vez hacer una tabla de verdad, vamos a poder caer en un error. Vamos a ver si tengo otra de estas. Ok, de estas no tengo otra. Hasta aquí, de estos tres ejemplos, que es del tema 1, no sé si les ha quedado claro o tienen alguna duda. Supongo que no hay dudas. Pregunta 4. Esas primeras eran más que todo el repaso de el tema 1, ahorita vamos a entrar con el tema 2, que son los cuantificadores y silogismos. Dice, dado el siguiente enunciado, si Camilo toca guitarra, entonces sabe leer pentagrama, ¿cuál de las siguientes expresiones representa
la contrapositiva o la proposición en contrapositiva. Muchas veces le ponen en las tareas alguna pregunta de estas. Entonces, no sé ustedes, ¿qué me dicen? ¿Cuál sería? De las expresiones, si Camilo sabe leer pentagrama, entonces toca guitarra. Si Camilo no sabe leer pentagrama, entonces no toca guitarra. Si Camilo no toca guitarra, entonces no sabe leer pentagrama. Si Camilo no sabe leer pentagrama, entonces toca guitarra. Para ustedes, ¿cuál es la contrapositiva? La B. La B. Que contrapositiva era negativo de Q, entonces negativo de P. Exacto. De hecho, sí, así justamente como lo dices, es la forma. Si la enunciado original es P, entonces Q, cuando tocamos una contrapositiva va a ser no Q, entonces no P. Pero claro, si ustedes ponen un poquito de cuidado con las demás opciones, hay otras formas incluidas ahí, como es la recíproca, como es la inversa, como es su expresión negada. Entonces, ahí lo que siempre recuerden es eso, la forma que tienen cada una de este tipo de condiciones y llegan rápido a una respuesta. Ok, 5. Dada la siguiente expresión, es falso que todos los informáticos saben ensamblador. Porque ensamblador es un lenguaje de computación principalmente, bueno, hecho para lo que son perdón, ¿cómo se llama? Pero ya se me fue el nombre, perdonen. Bueno, vamos a buscar esa expresión equivalente. Y aquí, igual, me gustaría que opinaran y dijeran, es la A, es la B, es la C, si quieren, no hay ningún problema. Si no, no pasa nada. Pero lean bien el enunciado. Es falso que todos los informáticos saben ensamblador. No sé quién opina. La C. La C. Yo digo que es la A porque informático no se puede negar, creo yo. Ok, tenemos. Pero no estoy seguro. Perdón, chicos, de un momento. Listo. Me dijeron que una persona me dio la opción C y la otra me dio la opción A. Ok. No sé, alguien más que quiera debatir ahí o quiera decirnos una tercera opción o si es tal, no hay problema. Ok, si no hay nadie más, no pasa nada. Vamos a ver lo siguiente. Vamos a analizar la expresión como tal. Y vamos a hacerle una traducción literal de lo que está ahí. Iniciamos. Es falso que todos. Ok. Me está hablando de un cuantificador. Y el cuantificador es todos. Es el cuantificador universal. Vamos a tomar este cuantificador aquí. Cuantificador universal. Dice los informáticos, todos los informáticos saben ensamblador. Ok, ya me acordé de esta palabra, es microprocesador. El ensamblador es lenguaje para microprocesador y el tipo de elementos. Ok, dice que informáticos está en universo y ensamblador también. Entonces por eso ponemos esa X inferior, bueno, aquí me sale en mayúscula, y E para ensamblador, y tenemos esta forma,
¿Qué pasa? Que aquí, como se las pongo de esta manera, es únicamente tomando esta expresión de acá. Pero yo tengo un es falso. Entonces, si me están diciendo que es falso, diciendo que entonces que no todos. Entonces, yo debería de negar esa expresión. Si la traduzco tal como tal, sería esta forma. Ahora, si yo reviso, veo que yo no tengo esa forma. Porque todas mis A están positivas. Te estoy diciendo que todos los informáticos lo saben. Ahora, si yo vengo y agarro esta expresión ya lógica y le aplico la ley de Morgan, me está diciendo entonces el contrario de todos es algunos. Y es el contrario, ¿por qué? Porque todos es absoluto, quiere decir que es totalmente rígido, que en todos se cumple eso. Pero si yo digo que es falso, es decir, que no todos me cumplen. Es como que yo dijera algunos. Algunos saben, algunos no. Ya con todo este movimiento. Pero, Sí. una pregunta, cuando dice su expresión equivalente, ¿no se supone que debería ser como la expresión que conserva el sentido de la oración? Sí, Bueno. sí. De hecho, sí. Lo que pasa es, como te digo, en este caso, yo la complico un poquito más por el hecho de explicarles de nuevo de Morgan, o repasar de Morgan. Pero cuando hablamos de una expresión equivalente, también, además que tiene que guardar el mismo sentido, o sea, debe de tomar en cuenta todos los elementos. Si yo lo hago en cualquiera de estas formas, yo no estoy tomando en cuenta el falso. Porque es falso, me está diciendo que es mentira, que no todos los informáticos saben ensamblar. Saben ensamblador, perdón. Entonces, no puedo... Profe, una pregunta. Sí. Y si nos dijera que conserva el significado lógico de la proposición, sería lo mismo. Llegaríamos a la misma conclusión. Por el motivo que si yo digo es falso que todos, es como que yo dijera algunos saben saben ensamblador. Por eso que cuando hablamos de equivalencias, cuando vimos este tema, déjenme ver si tengo la presentación aquí a mano. Cuando vimos la negación, de los cuantificadores, vimos esta parte, o lo vimos con este ejemplo. Que si yo digo que esto, que ninguno, pues yo quiero negar el cuantificador universal, lo hago existencial. Y exactamente esa expresión que está ahí, lo que está haciendo decirme es que no todos, es que al menos alguno de esos elementos, de esos informáticos, no saben ensamblador. Por eso si yo digo, por ejemplo, voy a hacerlo, escribir el texto como tal, me dice, es falso que todos los informáticos saben ensamblador. Ok, entonces es como que dijera, algunos informáticos. ¿Por qué algunos? Porque dentro de los que saben ensamblador hay informáticos que saben y no saben. ¿Cómo lo sé? Porque es falso que todos. Entonces me dicen, algunos sí, algunos no. Entonces algunos informáticos saben ensamblador. Entonces, la expresión de arriba y la expresión de abajo es lo mismo, tienen el mismo sentido. Simplemente que uno me está diciendo que no todos y el otro me está diciendo que algunos. No le cité, te lo voy a explicar de esa manera. ¿O te queda todavía la duda?
Profe, una pregunta, ¿qué pasa si diría, por ejemplo, no saben ensamblar o no saben ensamblador? O sea, si Bueno, estuviera negando ahí. perdón. Sí, denme un momento. Cuando yo hago eso, aquí arriba, cuando yo estaba haciendo esto, bueno, no la terminé de hacer. De hecho, cuando yo hago este cambio, yo tengo que negar eh, la segunda parte. Cuando yo hago un cambio de cuantificador, yo niego la segunda parte. Perdón, que ahí lo estaba omitiendo. ¿Por qué? Porque me está diciendo, originalmente me está diciendo que no todos saben. Que es falso que todos sepan, es decir, que algunos no saben. Tal vez así, de hecho, sí, como el compañero inicialmente estaba hablando, eh, cuando hacemos ese cambio, tiene que ir un negado en la segunda parte o el predicado lo negamos, que es lo que iba haciendo aquí abajo, que justamente quedaría como la opción C, perdón, opción D. Y profe, ¿no habría chance como de simplificar esa expresión y que el no pase al otro paréntesis? Eh, ¿O no se podría? este, vamos, en original, por así decirlo. Sí, correcto. Mm, realmente no sabría decirte, pero está muy difícil porque el hecho es que el negativo lo que está haciendo es negar al cuantificador, o sea, todo el universo, por así decirlo, en esa oración. Entonces, para que yo niegue esta parte, sí tendría que cambiar el cuantificador. Bueno, yo creo que yo se los puse la vez pasada en una forma intermedia. Sí, en una forma intermedia. Okay. Muchas gracias por la aclaración, profe. De nada, pero no, ese espacio está llegando a todo el universo. Entonces, no creo que haya una forma de hacer esa vuelta sin hacer el cambio de total, vamos, de universal a existencial. Recuerden lo siguiente, cuando tenemos un cuantificador universal, está hablando de totalidades. Él es totalmente estricto, o todos o ninguno. Entonces, es estricto. El existencial lo que me está diciendo es que hay una combinación de los que saben y de los que no saben. Una forma de verlo tal vez diferente es cuando decimos una tabla de verdad. Cuando nosotros decíamos que teníamos todos verdaderos, el resultado era todo verdadero, era una tautología, porque todos eran verdaderos. Eso es un cuantificador universal. Cuando teníamos una contradicción, sabíamos que era una contradicción porque todos eran falsos. Pero cuando no teníamos una contingencia es porque había una combinación de falsos y verdaderos. Esa contingencia es como ver un cuantificador existencial. Existen algunos positivos o existen algunos verdaderos y existen algunos falsos. Eso es lo que sucede. Profesor, tengo ahora una preguntita. En Sí. esa opción D, digo, Ajá. el de la flechita, ¿no es cierto que la E no se utiliza con la flechita esta, con ese condicional, sino que es la de confusión? Exacto. Yo estaba esperando que alguien me lo dijera. Ay, qué dicha. Estaba esperando que alguien me lo dijera. Por eso le había dado un poquito de tiempo para ver si alguien me decía. Pero sí. A veces ustedes pueden ver eso y siempre digan no. Porque a veces me da por hacer ese tipo de trampas. Y son trampas que a veces, o algunas veces salen en algún proyecto y les cambia algo así. Pero sí, el cuantificador existencial únicamente trabaja con una I.
Y profesor, y una consulta. Entonces, digamos, a la hora que yo voy a justificar, yo digo que se hace el cambio al negativo utilizando la E al revés, y que lo que se aplica en la ley de Morgan. Así es como yo lo podría justificar esa pregunta que usted nos está explicando. Es en el caso de las justificaciones, por ejemplo, para los proyectos, por lo general, lo que piden son o citas o procedimientos. Pero sí tendrías que centrarte bien a buscar. Primero ver la tarea, a ver qué te dice, qué es lo que te permiten como justificación. Y lo segundo, buscar en tal vez una cita en el libro de Bustamante. Me parece que es Bustamante, que toca bastante. Y toca la ley de Morgan. Entonces, de Morgan. Exacto. Ok, perfecto, gracias. Más que todo, como lo estoy haciendo, más que todo es una explicación. Sí. Y pues ya ellos piden algo más sólido, una cita o el procedimiento como tal. Perfecto, gracias. Con gusto. Ok. Vamos con la 6. Ok, tenemos la 6. Dar expresión a algunos policías son amigos de algunos políticos. Se puede afirmar la expresión equivalente es. Aquí, como pueden ver, no tenemos un y o un entonces. Solamente tenemos una oración tal vez un poquito más normal de la que nosotros usamos. Pero sí tenemos los cuantificadores que nos marcan con qué trabajar. Si nosotros vemos esta expresión, vamos a ver si aquí tengo una opción arriba para que se vean las 4. Ahora sí, estamos en la 6, perdón. Dice, dadas las siguientes expresiones, algunos policías son amigos de algunos políticos. Se afirma que una expresión equivalente es, como les decía, comenzamos con el descarte. Algunos, si yo reviso cuantificadores, en este caso no voy a sentarme a ver conectores, sino los cuantificadores son los que nos marcan el paso cuando es lógica de predicados. Entonces, tengo dos cuantificadores, en este caso, existenciales o particulares. Entonces, inmediatamente todo lo que no tenga dos cuantificadores existenciales, le digo bye bye. Ahora, el cuantificador existencial o particular trabaja con una i. Si vemos, aquí hay una o del símbolo y llegué. En la hora de la estructura pasa lo siguiente, es que ambos son cuantificadores existenciales y ambas están trabajando dentro del lugar. Entonces al tener dos cuantificadores, debo tomarlos en cuenta. Por eso los pongo. Simplemente que uno va a estar dado o lo voy a representar como a la X y el otro con un Y, porque son diferentes. Uno está hablando de algunos policías y otro está hablando de algunos políticos. Son dos universos simplemente que se están relacionando. Entonces, la primera expresión, que es la de policías, lo puedo ver como PX, en este caso, nuestro I, y en este caso, en la segunda parte yo pongo ambos universos, por decirlo, el universo de los policías y el universo de los políticos. ¿Por qué? Porque este es el punto de relación entre ambos. Algunos políticos son amigos de algunos policías. Entonces, aunque hay un universo de policía y hay un universo de policía y un universo político, están en una misma línea, están relacionados, porque unos son amigos de los otros. Entonces yo voy a poner al final
o voy a relacionar, en este caso, la final con XY. Ya un poquito más de la estructura como tal de esa parte. Luego tenemos una 8. Yo creo que esta es la última de este tipo de cuantificadores. Entonces me gustaría que alguno igual que las veces anteriores dijera tal opción es tal o es tal otra, y ustedes mismos le den solución a esta parte. Y ustedes me dijeron, piensen primeramente el tipo de cuantificador con el que estoy trabajando, cuál es el primero o el principal. Y aquí, en este caso, pasa lo siguiente. Con solamente la entrada, ¿verdad?, puedo llegar a la conclusión, y es que la A no me trabaja con el conectivo lógico correcto. Ahí lo descarto. Inmediatamente ahí puedo hacer perdón, estoy con la 7. De inmediatamente puedo hacer el descarte. Aquí en esta parte no me relaciona los dos. El ningún con el alguien no están relacionados. Lo puedo descartar. Aquí tengo dos conectivos lógicos y uno de ellos. Si hay casos donde puedes ver hay ciertos casos donde vas a poder ver este tipo de situaciones, pero no es el caso ahorita para nosotros. Y además no hay una palabra que me haga conexión con esta ahí. Entonces, definitivamente la expresión correcta es la B. Entonces, fue un descarte rápido. No solamente hay los conectivos, no solamente hay los cuantificadores, sino el tipo de conectivo que tiene. No sé si de cuantificadores hubiera algo que no les quedara claro, algo que ocupara que retomara de nuevo. Y yo con mucho gusto, si no, ya vamos a pasar a la parte de los silogismos. Ustedes me dicen. Yo tengo una pregunta en la C. Si esos dos símbolos estuvieran invertidos en el medio, ¿tendría algo de validez? ¿O sería igual? ¿Sería...? No, pasaría... Por perdón. Por la relación que tienen con los... ya se me olvidó la palabra. Con los conectores de la izquierda. No, de hecho, en este caso, estos dos, aunque hubieran estado de esta forma, es descartable, porque la expresión como tal no me está dando una palabra o algún enlace de esta forma. O sea, se lo pongo más que todo para que vieran que existían, pero no es para el caso, aunque estuvieran invertidos, no nos afectan para nada. Gracias. Con gusto. Bueno, me queda una 8. La 8 es... Bueno, la 8 es bastante sencilla, porque es una expresión sencilla. Algunos estudiantes son informáticos. No hay que revisar mucho. Es un solo universo
y es el universo, es un solo cuantificador, es un cuantificador existencial. Algunos estudiantes son informáticos. Es estricto en el sentido de que algunos trabajan con una I y no con un condicional. Y hay un solo universo, X. Entonces aquí está Y, está sobrando. Entonces nos quedaría la opción A en este caso. Profe, Sí. una consulta con esa 8. Y si ponemos algunos estudiantes no son informáticos y ponemos y negamos ahí con no, ¿cómo sería? Vamos a ver, dame un chance. Algunos estudiantes no son informáticos. Lo que tendría que hacer Exacto, es sí. negar la segunda parte, o negar el predicado. Hacer algo como esto, nada más. Porque lo que estoy negando es el predicado, no toda la expresión. No sé si viste el cambio, compañero. No, No, sí, no entendí muy bien por qué ok. nada más el predicado. No haría falta negar la No, expresión también. no. Nosotros negamos la expresión cuando nos niegan el cuantificador. Si nosotros nos niegan el cuantificador, por ejemplo, es falso que algunos estudiantes no son informáticos. Me está diciendo que ninguno o que todos. Entonces, si yo vengo y niego el cuantificador, entonces sí podría decir que debería de darle vuelta. Pero si únicamente estoy diciendo algunos no son, no sería el cuantificador, sino el predicado como tal. ¿Por qué? Porque siguen diciendo que algunos son y algunos no son. Y es la particularidad del cuantificador existencial, que, ¿verdad? Él acepta tanto, que acepta tanto los que no son como los que sí son. No sé si lo haces entender, compañero. Sí, me quedó claro, profe. Muchas gracias. Ok, con mucho gusto. Esa era la última de este tipo. Ahora sí, creo que entramos con silogismos. Bueno, dice, dadas las siguientes premisas de este silogismo categórico: todas las ballenas son cetáceos, algunas ballenas son mamíferos. Una conclusión válida. ¿Qué pasa cuando tenemos este tipo de expresiones? Tenemos que agarrar la expresión tal como la están dando, primero que todo. ¿Por qué? Porque no nos están dando si es cuál es la primera premisa o cuál es la segunda, sino que nos están dando únicamente la premisa como tal. Entonces lo ideal es tómelas en orden. Ahora, en esa forma, ¿cuál de esas posibles conclusiones es la que verdaderamente se ajusta? Recuerden que cuando hablamos de silogismos, tenemos que ver que se cumplan las reglas, y todas las reglas están ligadas a la conclusión. Por ejemplo, en este caso, ballenas es nuestro término medio. Y cuando hablamos de un silogismo, la conclusión dentro de la conclusión no puede ir el término medio. Entonces la D está descartada. Ahora, otra de las reglas que tenemos con los silogismos, permiten, aquí las tenemos. Aquí las tenemos. O por lo menos la forma resumida de estas reglas. Está hablando del término está distribuido, que todo término distribuido en una conclusión debe estar distribuido en la premisa. Alguna premisa debe ser afirmativa.
Si la conclusión es afirmativa, todas las premisas deben ser afirmativas. Si la conclusión es negativa, una premisa también debe de serlo. Si la conclusión es particular, exactamente una de las premisas debe ser particular. Cuando vemos esto y analizamos esto, tenemos algunas acá. Es decir, que hay una premisa que es particular. Entonces, inmediatamente nosotros podemos descartar la A también. ¿Ok? Y con eso también vemos el siguiente paso, y es que la opción C está negado, está en negativo. Y yo no tengo ninguna expresión en negativo. No tengo en ningunas, o en algunas no. Entonces, yo descarto. Y tengo la conclusión. Entonces, cuando se cuente un caso como eso, vayan, tómenlo como está y apliquen las reglas. Y lean bien el enunciado, porque se le pueden decir cuál no es o cuál es, cuál no es válida o cuál es válida. Porque hay un momento que en algunas tareas yo vi que pedían qué conclusión no es válida. Entonces por ahí también tengan un poquito de astucia y leanse bien ese enunciado para que les pueda llegar a la respuesta correcta. Oscar, Sí. una consulta. Quizá te puedes devolver a las reglas, porfa. Un segundito. Sí. Quizá viendo que todo término distribuido en la conclusión debe estar distribuido en la premisa que lo contiene. Eso sería parte de lo que aplicaríamos a la hora de descartar la C también. Exacto, podríamos hacerlo usando este cuadro. Es que nos dice cuándo un término está distribuido y cuándo no está distribuido. Ok. Ahora sí, eso es más o menos para que tengan una base para ver cómo se va creando una conclusión o variamos una conclusión a partir de dos premisas. Ahora sí, entremos directamente a analizar un silogismo. Pues permítanme cambiar el tamaño de la fuente. Este cuadro que ustedes ven ahí, bueno, en lo personal yo lo uso para hacer las respuestas, pero es un cuadro que sinceramente yo me lo inventé tal vez para dar un poquito más de orden. Entonces comencemos. Ningún ladrón es honesto, algunas personas son honestas, en consecuencia algunas personas no son ladrones. Ahora aquí tenemos primeramente que buscar términos medios y todo tipo de elementos. Esto es para que, los decía antes, nos ayude no solamente a ver las reglas, sino también para que nosotros podamos llevarlo un orden que nos facilite a nosotros comprender lo que estamos haciendo. Término medio, estamos honestos o honestas. Sigue siendo la misma palabra aunque esté conjugada diferente. Honestos. Predicado, ladrones. Y sujeto, personas. Es bastante usual, o ahí lo van a ver mucho en ese tipo de palabras. Entonces ahí revisen eso, ¿verdad? Es una expresión común para identificar una conclusión. Ok, vamos con premisas.
cuando tenemos premisas, ¿verdad? Tenemos los siguientes casos: premisa mayor, premisa menor y conclusión. Por ejemplo, aquí en este caso, cuando tenemos este tipo de un silogismo, que sabemos que es un silogismo porque está hecho para que sea un silogismo, lo que no sabemos es la clase y la figura. Solamente la vez anterior no siempre va a tener primero premisa mayor y premisa menor, sino que pueden venir en desorden. Entonces, comencemos. Dice que, por ejemplo, la premisa, nuestras premisas, ¿verdad? Aquí tenemos esto: premisa mayor va a tener el predicado, premisa menor va a tener el sustantivo y el consecuente o la conclusión, que va a ser SP o sujeto predicado. Ok, tenemos que primero tenemos nuestra premisa menor. Tenemos primero premisa menor. Tenemos después premisa mayor y la conclusión. Traten, si es posible, no rompan este orden, porque si rompen este orden, posiblemente cuando lleguen a la clasificación no les va a dar dentro de la misma clase. Entonces ahí sí les recomiendo que, o por digo, no alteren esa parte, pues la clasificación varía. Entonces en la primera tenemos primero el predicado, dice, ¿qué estoy haciendo aquí? De un momento, aquí tengo premisa mayor, entonces esto lo dije mal, perdonen, esto es premisa mayor y esto es premisa menor. Entonces, si tengo premisa mayor, primero tengo el predicado y luego el término medio, predicado, término medio, luego tengo sujeto y término medio, y al final obviamente va a ser sujeto predicado. Lo que podemos hacer ahí cuando tenemos es ver la figura. Recuerden que en la figura algo que es importante es, no siempre va a ser en orden, como dije anteriormente, es esto. Siempre cuando vemos la figura como tal, nos viene primero la premisa mayor o la premisa menor. En este caso, para ver la figura, no hay ningún problema en que nosotros vengamos y le demos vuelta, pongamos la premisa mayor arriba y la premisa menor abajo, porque es cuestión de figuras, la figura lo permite. Si ustedes ven, en este caso tenemos PM y SM, la segunda figura, pero como digo, únicamente válido cuando estoy viendo la figura, porque la figura viene en unos cuadros estipulados de esa manera. Ahora sí, clasificación. Aquí lo que pasa es, les decía, mover los diferentes enunciados, mover el silogismo como tal, va a hacer que a veces no nos entre en la misma clasificación, o poner no nos entra. Si nosotros clasificamos este silogismo así como está, dice que primero va un universal negado, porque es ningún, luego va un particular positivo, y luego un particular negado o negativo. Y aquí vamos a este otro cuadro. Un universal negado lo clasificamos como E, que es la primera premisa que tenemos, la que dice ningún ladrón es honesto. La segunda decía algunas personas son honestas. Entonces, algunas es un particular y está en afirmativo, sería una I. Y la segunda, o la conclusión decía, algunas personas no son ladrones. Es como decir, algunas personas, algunos hombres, algún hombre no es mortal. Entonces es una O, de hecho tiene justamente este acomodo, E y O. Sería E y O.
Y de ahí lo que nos quedaba es ver que permite esa figura, ese modo o esa clasificación. Si ustedes ven, segunda figura, de hecho lo permite. Permite E, A, E, E y O, que es el caso que estamos viendo. Si nosotros hubiéramos alterado de cualquier forma este orden, ya no nos hubiera dado correcto. ¿Por qué? Porque ni I, E, O, ni O, E, I entra dentro de la segunda figura. Esos son los cuidados que nosotros tenemos que tener mucho al analizar un silogismo. Entonces, en este caso es segunda figura. Esa es la forma correcta. O ese es el modo correcto. O esa es la respuesta en este caso de todo el análisis como tal. No sé si de este silogismo algo no les quedó claro. Algún punto el análisis no les quedó muy claro. Yo tengo una duda con la clasificación de las premisas. Ok. Y la relación con el sujeto predicado. No sé, no puedo entender muy bien eso, la verdad. Ok. Vamos a ver. Dame un momento, aquí puedo hacer traerme esto para acá. Listo. Pasa lo siguiente. Con esta tabla que nosotros hacemos la clasificación. Cuando nosotros tomamos esta tabla para clasificar o para reconocer que está clasificado y qué tiene, qué clase, lo que hacemos nosotros es no solamente analizar el contenido, sino la estructura que tiene el silogismo como tal. Por ejemplo, yo tengo este primer enunciado, premisa. Ningún ladrón es honesto. Ok, si yo veo el cuadro, sé que esto es un cuantificador universal. ¿Por qué lo sé? Porque el cuantificador universal me habla de totales, o todos o ninguno. Entonces sé que es un cuantificador universal y que está negativo porque me está diciendo que ninguno, o sea, me está negando que un ladrón sea honesto. Entonces yo siendo universal negativo, aquí me sale, o que aquí me salga, todos los S no son P, porque esa es la estructura de esquema. Pero para nosotros verlo, como lo vemos aquí, como una frase, como una expresión, sería como esta: ningún hombre es mortal. Y es lo mismo que pasa aquí: ningún ladrón es honesto. Entonces sé que es una clasificación o una clase E esa premisa. La segunda, sé que es particular porque es alguna, alguien, algún. Está hablando que no todos, solo que algunos sí y otros no. Entonces es particular, no está negada por ninguna forma, sé que es afirmativo. Entonces es una I, porque la I, cuando tomo una expresión, por ejemplo, digo algún hombre es mortal. Es como decir, algunas personas son honestas. Ahora, cuando tomo esta última, me dice algunas personas, sigue siendo en particular, pero esta vez me dice diciendo no son ladrones. Me está diciendo que algunas personas no son ladrones, ok. Entonces busco particular, está negado, particular negado o particular negativo, y si me voy a la parte de la expresión, dice alguna persona no es mortal, por el ejemplo que tomaron aquí. Pero en mi silogismo dice algunas personas, algún sigue siendo una particularidad, persona, hombre, es un sustantivo, no es mortal, no son ladrones. Entonces, de esa manera yo voy viendo la clasificación de cada premisa.
y las clasifico en el orden, o las pongo en el orden en el que ellas se encuentran. Por eso cuando yo hago esta tabla aquí abajo, a la primera premisa yo la pongo como E, a la segunda como I y a la tercera como una O. No sé, compañeros, si ahí logras entender la relación entre el sustantivo y la clase de cada premisa y de la conclusión. Sí, te agradezco. Ahora sí, muy claro. Tal vez ahí donde tenía la duda mayor era la tabla, la relación que hay entre el sujeto predicado y te echas un poquito para abajo, otro poquito para abajo, para ver la tabla un toquecito y ya poderte decir exactamente. Exacto, entre los términos y la premisa, el término medio del predicado y el sujeto. Saber en qué esa clasificación de las premisas hay mayor o menor conclusión, eso es lo que donde tenía un poquillo más de duda. Esa parte, premisa mayor. Sí. Okay. Se supone que el sujeto está en la... Sí, dime ahora sí. Perdón. Sí, no, que se supone que el sujeto sale en la menor, el predicado sale en la mayor, y ahí es donde tengo el colocho. Veo que el sujeto, personas quedó en la conclusión, pero el predicado quedó en la menor en vez de la mayor, entonces ahí es donde tengo la confusión. Ok, perfecto. Cuando hablamos de los términos sujeto, predicado, de las premisas, vamos a irme aquí arriba, vamos a hacerme la presentación de nuevo. Estructura, aquí está, esa es la estructura. Cuando tenemos la estructura del silogismo, además de tener dos premisas, un consecuente, pasa lo siguiente. Todo lo hacemos en base a la conclusión. Entonces, cuando yo necesito saber cuál es mi premisa mayor, yo voy a buscar la premisa que tenga el predicado de mi conclusión, y la premisa menor va a ser la que tenga el sujeto de mi conclusión. Eso es así, resumiéndolo un poco. Entonces, me regreso al Word. Entonces, esta es mi conclusión en consecuencia. Esa palabra me está marcando que esa es la conclusión. Entonces aquí comienzo. ¿Cuál es el sujeto? Personas. Y este es mi predicado. O más claramente, ladrones es mi predicado. Listo. Ahora, como yo lo hago a partir de la conclusión, pasa lo siguiente. ¿Cuál premisa tiene personas? O la palabra personas, ¿en cuál premisa está contenida? Okay, está contenida en la segunda premisa, que es la premisa. Esa va a ser mi premisa menor. Y ladrones va a estar, en este caso, en la primera premisa. Esta es mi premisa mayor. Hasta ahí tengo que explicar cuál es mi premisa mayor y cuál es mi premisa menor. Ahora, ¿cómo sé yo los términos o la posición de mis términos? ¿Cuándo es PM o cuándo es MS? Aquí ya me pongo exclusivamente sobre la premisa que yo voy a analizar. Ya sé que esta premisa tiene mi predicado. Entonces, ahora, ¿mi predicado está de primero o está de segundo? Cambiar este color no me sirve. Ven un momento. Esto es parte de mi cuantificador universal, es parte de mi estructura. Esto es, como decirte, cuantificador, sujeto o parte A. Sería en este caso, se llamaría parte A, un verbo, una acción y mi parte B. Entonces,
si mi predicado, que es ladrón, está en la primera parte, es decir, que primero va el predicado. Y este es mi término medio, porque está en ambas premisas. Entonces, primero va predicado, después término medio. Ahora lo hago con mi premisa menor. Tengo una parte A, tengo un cuantificador aquí, y tengo un verbo en este caso que me divide la expresión en dos partes, parte A y parte B. En mi parte A tengo el sujeto, que es personas, y ese es el sujeto de mi conclusión, y honestas, que es mi término medio. Y en todo caso, siempre mi conclusión va a tener esa estructura SP, no va a variar. Entonces, a partir de eso es que yo voy a revisar, ¿verdad? Las diferentes tablas. Por eso, cuando vemos las tablas, no sé si hasta aquí, perdona, compañeros, si hasta aquí tienes claro dónde salen los MP, los MS, los SP, por así decirlo, los acrónimos. Sí, correcto. Correcto. Tal vez yo, donde lo que tenía confusión era la relación entre las columnas, pero veo que no hay mayor relación entre las dos primeras y la tercera. Entonces, tal vez fue un tema con el cuadro, que como lo interpreté, pero no, todo está muy claro. Sí, okay. Sí, no, es que más que todo el cuadro es tal vez para poder llevar un mejor orden. Pero simplemente lo que voy haciendo es colocando esto de tal manera que, digamos, llevar un orden. Pero no hay, de hecho, como dije, este cuadro originalmente fue que yo lo agarré, yo lo armé para que tuviera todos los elementos y no ir escribiendo, vamos, a la par de cada silogismo, sino poderlo llevar en orden. Porque en todo caso, esta parte hubiera estado aquí, yo lo hubiera puesto menor y mayor. Pero más que todo es para ubicarme cómo se ha estructurado el silogismo protal, pero no tienen, vamos, alguna relación mayor o algo así en especial, más que ese. Claro que si yo fuera a vuelta, si ustedes ven, es cuando llego a este cuadro, o el sentido del cuadro, parte del sentido de este cuadro, de cuando yo llegue a esta parte, yo tenga en orden ya la respuesta. Pero no precisamente en sus trabajos. No sé si alguno ha usado un cuadro de estos alguna vez, solamente es para hallar la información en orden. Veo como segundo silogismo. Ese silogismo, sí, es un silogismo bastante sencillo también, pero son muy parecidos a los que usualmente se ven en las tareas. Porque digamos, la ventaja del silogismo es que el silogismo siempre tiene la misma forma. Te pueden cambiar el orden de las premisas, dándote la menor arriba y la mayor abajo, pero la figura o la estructura siempre va a ser muy parecida. Entonces es algo que lo podemos hacer siempre de la misma manera y vamos a llegar a la respuesta si lo hacemos correctamente. Entonces, permítanme, ok. Y digamos igual, términos medios. Ok, si les voy a aclarar algo. En este caso, yo no estoy adelantando ciertos pasos. Yo no analicé, por ejemplo, si estaba el término, si el término estaba distribuido. Sí, creo que es el que, perdón, que el término medio estuviera distribuido.
o que el término distribuido en la conclusión debe estar distribuido en la premisa. En este caso yo me lo estoy saltando porque sé que están ahí, porque está hecho para hacer un silogismo y para poder analizar, pero en los trabajos sí deben de seguir todos los pasos y analizarlos todos. Entonces sí es importante que, digamos, en sus tareas sí lo analicen, porque tiene su peso, porque si no está distribuido el término medio, no es un silogismo, no clasifica como silogismo, o si el término que está distribuido en la conclusión no está distribuido en su premisa, se está rompiendo las reglas de un silogismo, entonces no es un silogismo. Entonces, por ahí siempre tenganlo en cuenta. Digo, me lo salto porque, ¿sabes? Para hacer el análisis lo hago de esta manera. Dice el término medio va a ser mamíferos, predicado va a ser pez, y ballena es nuestro sustantivo. Es más, voy a hacer una cosa, voy a quitar esta parte. Voy a quitar esta parte y dejar solamente lo demás. Ok, ya sé, con solo ver esta parte, ya sé que primero está mi premisa mayor, porque mi premisa mayor tiene el predicado y mi premisa menor tiene el sustantivo. Entonces por ahí estoy claro. Ahora, ¿en qué forma están ordenados? Bueno, en este caso la primera tengo primero mi predicado, el predicado de lo que es mi conclusión, y luego mi término medio. Y en este caso tengo de nuevo mi sustantivo y luego mi término medio. ¿Cómo están ordenados o cómo va la forma? PM, SM, SP. Si ustedes ven, si yo lo busco de esta manera, tengo como se ve en orden para eliminar la parte que estaba anterior que ponía premisa mayor, premisa menor, que es parte de un buen análisis, pero aquí va a ser, voy a omitir esta parte. Si lo busco de esta forma, yo puedo ir directamente al cuadro, y en este caso quedamos de nuevo en la segunda figura. En este caso, si busco esa figura, va a quedar igual de esta manera. Aunque mi premisa menor hubiera estado arriba, va a seguir siendo MP, SM. ¿Por qué? Porque es la forma en que está posicionado predicado, sujeto, predicado y el término medio. Entonces sé que tengo que es figura 2. Lo que sí es sumamente importante es la clasificación así como está. Que la clasificación deben tomar así como está, porque pudiera ser el caso que estuviera la premisa de arriba. Entonces vuelvo a clasificar. De hecho, ningún y ningún, ambos son universales y ambos están negados. Y cuando hablamos de universal negado, estamos hablando de la clasificación, o de la clase, perdón, la clase E. Yo sé que tanto mi primera premisa, hablando de la primera imposición, es una E, y la segunda también lo es. Y que todas las ballenas son mamíferos, es un universal y es afirmativo o es positivo, entonces es una
y llegó a la conclusión, figura 2, E, A, E. Y esta sí se encuentra dentro del modo. E, A, E, de hecho es la primera. De la segunda figura, en los modos es el primero que nos aparece, E, A, E. Entonces, como les decía, tal vez así está un poco más entendible que haberlo hecho de esta manera. No sé si en la parte de lo que son silogismos, de cómo se estudian, de cómo se interpretan, ya con solo saber cómo interpretar un silogismo completo, ustedes van a poder interpretar qué es una conclusión, cuál es una premisa, cómo lo hacen, pero deben de hacerlo en lo posible en orden y aplicar todas las reglas para que puedan sacar la respuesta correcta. Entonces no sé si alguien a nivel de silogismos o de cuantificadores le queda alguna duda. O si están claros. Si tengo que repetirles algo, algún cuadro que no entiendan, no importa, yo con mucho gusto lo hago. Bueno, no escucho a nadie. Ok, o no sé, no, perdón, o no sé si de las proposiciones ustedes tienen alguna duda, porque eran los 3 temas que entraban para la tarea que entregan el día de mañana, creo que es. Si no hay preguntas, eso sería lo que correspondiera a la sesión de hoy. Les agradezco mucho que hayan estado con nosotros el día de hoy. Espero que les haya podido aclarar algunas dudas que tuvieran y que también esta grabación, para los que lo vean y ustedes mismos se vayan a repasar, les sea de bastante provecho. Les agradezco mucho.